También hay algunas declaraciones de Aníbal Torres en que habla de la Junta Nacional de Justicia, claro, y por eso es que es importante. A la doctora Patricia Benavides le decimos desde aquí, doctora, aclare este tema, evalúe ese asunto, porque lo que tiene usted, la responsabilidad que ha recaído en la doctora Benavides es muy importante. Ella es la cara visible de la institución. Ojo con esto, la cara visible y la que está, a diferencia del Congreso, avanzando y avanzando de manera rápida. Está claro, por supuesto, que una cosa es Patricia Benavides y que los fiscales a cargo de los equipos especiales tienen la independencia para desarrollar sus investigaciones. Es decir, Marita Barreto es independiente y ella organiza a su equipo y ella trabaja con su equipo y ella es la que ha pedido a Harvey Colchado y ella es la que ha denunciado que drones sobrevuelen su casa, ¿no? Que haya una campaña de desprestigio y que haya una campaña también de amedrentamiento. Entonces, hay que cuidar a nuestros buenos fiscales y hay que cuidar a nuestros buenos policías, precisamente de estos cambios que, como ha dicho Walter Albán, destrozan a la institución y acaban con la moral de esos policías que dejan la vida para ofrecernos seguridad. Está con nosotros a esta hora Augusto Álvarez Rodríguez, analista político, y bueno, lo habíamos convocado precisamente por el retorno de Aníbal. Aníbal Reloaded, recargado, es una versión que tenemos en esta ocasión, y ya incluso analizamos con Walter Albán, que ha dicho, si el Poder Judicial se quiere ganar el presupuesto, que haga y que ejecute una justicia decente. Y por supuesto la decencia la va a determinar Aníbal Torres, que es el jefe del ministro de Economía, que es el que asigna el presupuesto, si lo sube o no lo sube para el Poder Judicial, ¿no? ¿Te sorprende lo que ha dicho? A mí no me sorprende. A mí lo que me parece es que no debiéramos dejar de ponerlo en la pantalla y de evidenciarlo. Es decir, si nosotros vamos a caer en que, bueno, así es Aníbal, no. Hay que ponerlo ahí, analizarlo y, como dice Walter, completar la historia. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el día de hoy en Puno. Ese discurso separatista, ese discurso que habla de la discriminación o del racismo, pero que a veces viene de una voz racista, como la de él. Todos los peruanos sabemos que desde el día en que Pedro Castillo juró como presidente, desde ese día comenzó el trabajo coordinado entre la derecha, la prensa limeña, a lo cual últimamente se ha agregado parte del sistema de justicia con el único propósito de vacar al presidente. Pero la razón fundamental es la discriminación, porque es un presidente que surge del pueblo, un profesor de escuela campesina, y eso es lo que no les gusta a ellos, porque ellos en su medio dicen, refiriéndose a nosotros, esos cholos, esos indios. Pues muy bien, ahora van a comenzar a convivir civilizadamente con esos cholos, con esos indios, con esos cobrizos, con esos negros, porque todos somos hermanos en el Perú y nadie nos discrimina. Y nadie me discrimina, es lo que dijo Aníbal Torres, y luego dijo, pues, y muéranse de envidia si mi hermano gana mucha plata. No, claro, le tienen envidia. La gana con contratos con el Estado. Con el Estado, además. No, claro, pero vamos, es un discurso que cala. Ha subido la aprobación del presidente de la República. ¿Es debido a esto que sigue funcionando en un Perú que a estas alturas no supera esas diferencias, Augusto? Yo no creo que se pueda concluir todavía eso. Habría que ver si es que esta alza que ha tenido de 5 puntos continúa durante 2 meses más o algo así. Uno puede decir que eso está ocurriendo. Yo creo más en lo que han explicado algunas personas como Hernán Chaparro, por ejemplo, hace unas 2 o 3 semanas, que lo que te dice es que la aprobación al presidente ha estado regularmente entre 20, 25 por ahí, y en junio, julio tuvo una caída.
Lo que ha hecho es ha vuelto al nivel que tenía. Yo te apostaría que el siguiente mes la encuesta de septiembre de repente cae. Y entonces va a estar en lo mismo. Entonces no creo que esto le esté dando tanta fuerza, pero lo que sí creo es que hay un cogollo de un 25% que lo respalda el presidente, por razones que se pueden entender, Y que especular. podría ser también porque no se encuentra una alternativa. Primero. Es decir, hasta el momento no hay una alternativa. Porque el Congreso se esfuerza y la oposición se esfuerza en demostrar que son peores que Aníbal Torres y peores que Pedro Castillo. Cuando uno ve en el Congreso encuentra eso. Lo otro importante es que creo que lo que está apelando al señor Aníbal Torres es lo que han estado trabajando desde hace unos meses uno es ir con un discurso de confrontación. Y me parece que lo que están buscando es dar la sensación de un presidente que no está apabullado como era el presidente que había en los primeros meses, sino que, mira, casi es la segunda vez que te rompo un vaso, sino que es un presidente que sale a responder, un gobierno que sale a pechar, bajo esta idea de que la mejor defensa es el ataque. El ataque. Pero Pero los temas de también fondo se no cambian. siente, y puede ser válido, a ver, si Pedro Castillo estuviese tan tranquilo de que las investigaciones no van a ir para ningún lado y no hay nada, y que los colaboradores eficaces, que cada día son más, tampoco tienen prueba de nada, el tono, porque no es solo lo que se dice, el contenido, Ya. sino la forma en que se declama esto, de verdad es con mucha bronca. Pero Mávila, es razonable que tenga bronca. El señor Pedro Castillo tiene una hija presa ahora por acciones delictivas que habría liderado el papá. La esposa del presidente Castillo podría estar en breve en la misma categoría en un penal por acciones que, en teoría, según las hipótesis de la Fiscalía, las lidera el señor presidente de la República. Entonces debe ser alguien que está con una tensión enorme. Una situación como esa, Augusto, perdóname, a cualquiera lo obligaría a decir, cualquiera. se acaba esto, me voy, yo soy el responsable de este asunto. No, a no es tan cualquiera. razonable porque lo que haría Pedro Castillo en ese caso es me voy y se van también a preso. Lo que él quiere usar es el poder presidencial para ver cómo pelea y cómo guerrea para poder liberar a su hija, a su esposa, a los paisanos, a los cuñados, a la familia Paredes Castillo, que se ha revelado, la verdad, como una pandilla. Es lo que se ve, es decir, cada domingo aparecen en todos los programas, en los 3 programas dominicales, en la televisión de la noche, aparecen reportajes que simplemente zarandean a cualquiera. Y te das cuenta que es un presidente, y a eso voy cuando dices, la aprobación está subiendo. Mira, los temas de fondo es que es un gobierno que tiene cada vez más evidencia muy sólida de que está compuesto desde el presidente de la República hasta buena parte del cogollo de Palacio por una pandilla de asaltantes. Y segundo, es un gobierno que antes se decía roba pero hace obra. Este gobierno roba y no hace obra, entonces no tiene esa otra parte que lo ayuda. Por tanto, los fundamentos para resistir una aprobación elevada en el tiempo no se dan. Claro, el discurso del racismo, ¿no? Ahora van a vivir civilizadamente. Es una amenaza, Sin casi. duda. Es como si hoy no viviéramos civilizadamente o como si hoy hubiera guetos en el Así Perú. es. Y apela peligrosamente a este enfrentamiento de Puede provocar razas. una reacción. Por supuesto. Supongamos que el Congreso, a ver, en la eventualidad de que esta tercera moción de vacancia que se cocina sea realmente impecable y que en efecto esté cambiando la opinión de los congresistas, una vacancia de Castillo corre el riesgo de provocar Así es. una revuelta social. Y por eso es que uno ve que en Palacio de Gobierno, y están ahí las razones objetivas que abonan en esa dirección, cuando lleva a los reservistas, cuando lleva a los ronderos, cuando dice los ronderos son mejores que la Fuerza Armada y la Policía, cuando lleva a los reservistas, lo que está preparando es de qué manera se enfrenta y dice, quieren atacar al presidente, no lo dejan gobernar, no porque sea un ladrón, no porque sea un mediocre, no porque sea un ignorante, sino porque es cholo, porque es campesino, porque es maestro, porque es rural, y están inventando esas cosas. Lo que yo creo es que eso lo está creyendo una cuarta parte de la población, donde hay una carga de resentimiento y que de repente sí tiene, y tiene, ¿no? De gente, que podría estar legítimas justificada, razones de sí. mucho tiempo de un país que tiene expresiones racistas, un país que tiene un clasismo y que tiene, y cuando uno ve en el Congreso a Malcri Carmen, por ejemplo, simplemente eso te subleva. Pero lo que está haciendo el señor Aníbal Torres es jugar con eso para exacerbar y para defenderse de las acusaciones reales, Porque sólidas de corrupción. ese escenario asusta a muchos. Totalmente. Asusta a muchos. Evidentemente Castillo no tiene la fuerza de la
policía o la fuerza No la tiene. de la Fuerza Armada que va a defender la constitucionalidad. Así el Congreso no sea simpático, digamos. Si el Congreso toma una decisión que está enmarcada en la Constitución, aun cuando el Congreso no nos guste, no le guste a la mayoría y tenga peor aprobación que la de Castillo, podría haber una reacción social en contra del Congreso. O lo que puede haber también es una reacción de la gente contra los dos. Porque uno lo que ve es un Congreso que simplemente ladra, pero no muerde nada. Anuncian interpelaciones por aquí, por allá, pero no están dispuestos a perder la chamba. Porque además no es que solamente no quieran perder el sueldo. Ya después de un año se han dado cuenta que los muertos y heridos es mucho más importante que el sueldo. Y es un Congreso muy mediocre, muy corrupto. Tan mediocre y corrupto como es el gobierno, el Poder Ejecutivo. Y la gente, yo siento que se va cansando, se va hartando de esto, porque además tú hablas del respaldo que no tiene la Fuerza Armada ni en la policía. Los buenos policías. Tampoco en la Iglesia Católica, tampoco en la inversión privada, tampoco en lo que es la sociedad civil que defiende derechos de sectores vulnerables como mujeres, etcétera. ¿De quién tiene el respaldo este gobierno? De nadie. Y lo que va viendo es cómo cargar las baterías con expresiones de polarizar al país, Lima contra provincias, blancos contra cholos, como ahora hablaba el premier, indios, etcétera. Augusto, quería que me acompañes a presentar una nota que ha preparado Alonso Dávila. Tú decías este grupo, ¿no? Que finalmente es la familia, son los amigos, los chotanos, los chiclayanos. Bueno, el financista de Pedro Castillo en segunda vuelta ha ganado una adjudicación de obras por más de 19 millones de soles. Este proyecto se gestó en la casa de Zarratea. Claro. Es decir, va demostrando por qué él quería despachar Obviamente. de noche en Zarratea. La nota es de Alonso Dávila. Veamos, porque probablemente ustedes digan una más, pero finalmente, de una en una, se empieza a ver un bosque de denuncias en contra del presidente. El primer empresario con suerte fue Hugo Espino, quien junto a la empresa fachada de su hermana ganó licitaciones para obras en Lima y en Anguía. Ahora se conocen detalles de un nuevo empresario llamado Daniel Obregón Flores, que ganó 19 millones y medio de soles en una sola obra para la tierra del presidente. Del pueblo de Anguía vamos a empezar a reaperturar, a destrabar estos proyectos que por mucho tiempo han sido trabados. El patrón es uno solo, ¿no? Hay un financista que luego, cuando ya el gobierno está en el poder, cobra los favores, ¿no? Esa suerte de contraprestación te doy ahora para que me des cuando estés en el poder y es bastante conocida a nivel de la jurisprudencia del sistema legal. Hugo Espino ha detallado ante la fiscalía que Nenil Medina lo citó a la casa de Zarratea. Ellos se reunieron en el segundo piso, mientras que el presidente Castillo se encontraba en el cuarto nivel. En esta reunión se habló de la obra en mención, la misma que en ese momento se direccionó al empresario Daniel Obregón por sus aportes a la campaña de Pedro Castillo. Es decir, la tan cuestionada Casa de Zarratea no solo sirvió de reuniones clandestinas cuando Pedro Castillo ya era presidente, sino también, previo a la toma de mando, en aquella casa se direccionaban obras. Estas son pruebas del planeamiento de que ha habido una preparación delictiva y que en realidad se ha ejecutado luego de que el señor Castillo ingrese al poder, ¿no? Daniel Obregón es un empresario que vive en Ventanilla y es dueño del grupo Parasol. Aportó a la campaña del entonces candidato del sombrero, pero además se reunía con parte del equipo de campaña, tal como lo vemos en esta foto revelada por el diario La República, junto al teniente alcalde de Anguía, Carlos Cabrera, quien lleva una credencial de la candidatura de Pedro Castillo. Y como dice el dicho, favor con favor se paga, pues el empresario Obregón se benefició con una obra de Anguía por la suma de 19 millones y medio de soles. Con este dato, lo que tenemos es motivación, fundamento para el inicio de una posible investigación preliminar en contra de este financista. También probable que estos contratos celebrados por la empresa de este financista
sean contratos que puedan ser producto de la colusión desleal, que es lo que ya viene investigando la Fiscalía. Esta obra fue gestionada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es decir, por el prófugo exministro Juan Silva, quien recibió la venia del propio Pedro Castillo. Usted mismo escúchelo. Este tramo de la bicapa de Guinemayo a La Palma debe iniciarse. Señor Ministro de Transportes, es una tarea inmediata, por favor. Esta tarea inmediata ya tenía nombre y apellido: Daniel Obregón Flores, una obra direccionada incluso antes de asumir la presidencia y que se concretó con Castillo en el cargo. Acá tenemos entonces actores conocidos, ¿no? Por un lado el ministro Silva, el alcalde Anguía, tenemos nuevamente un financista de la campaña de Pedro Castillo en el centro, en la pirámide, digamos, de esta potencial o posible organización criminal a juicio de la Fiscalía. Una nueva revelación que demostraría que el direccionamiento de obras que el presidente Pedro Castillo avala sería pago de favores de campaña. Breve comentario de Augusto Álvarez Rodríguez. Bueno, una más, el problema de fondo es ese, que lo que están haciendo todo es una estrategia para defenderse de las acusaciones de corrupción que se están encontrando y que sabe Pedro Castillo que lo que le viene es la cárcel. De acuerdo. Muchísimas gracias, Augusto.